¿Qué tal, jóvenes? Pues de nueva cuenta estoy aquí con ustedes trabajando una unidad de aprendizaje para la licenciatura en Ciencias del Deporte, tercer cuatrimestre, que es la unidad de aprendizaje Comunicación Oral y Escrita. Me da gusto saludarlos y trabajar de nueva cuenta con ustedes. El día de hoy vamos a abordar un tema que se llama comunicación oral. En la parte inferior de la diapositiva dejo algunos datos o referencias bibliográficas que les pueden apoyar para poder profundizar sobre este tema que es muy importante en esta unidad de aprendizaje. Partiremos conociendo cuál es el concepto real de comunicación oral. La comunicación oral va a ser aquel tipo de interacción en la cual se transmite un mensaje entre dos o más personas, usando para ello el lenguaje natural como código y la voz como un portador. Lo señala Castillo en el año 2000. También nos dice que la comunicación oral va a ser el medio de comunicación que se establece entre dos o más personas y en el cual transmitimos y recibimos información, ideas, datos u opiniones que pueden emitir las personas. Así pues, el proceso de comunicación va a ser aquel proceso que se va a sustentar en lo que es el manejo del diálogo. Desde el momento en que nosotros empezamos a hablar, a pronunciar algunas palabras, estamos empezando a desarrollar lo que es la comunicación oral. La comunicación oral respecto de la comunicación escrita es más fácil. ¿Por qué? Porque esa manera en cómo nosotros generamos una idea o un conocimiento de manera inmediata, que sí en muchas ocasiones puede tener errores en lo que es la pronunciación, repetición de palabras y todo ello, pero es la que más se utiliza dentro de un grupo social. ¿Cuáles son las características que van a diferenciar o que va a presentar la comunicación oral? Pues la comunicación oral va a estar ligada a un tiempo. Siempre va a ser dinámica, va a estar en constante movimiento y va a ser un continuo de ir y venir. Esto lo vamos a justificar con lo que es el proceso de comunicación, donde existe un emisor y hay un receptor. Por eso nos dice que es un proceso de ir y venir. Normalmente las personas interactúan hablando y escuchando. El hablante tiene en mente al oyente y el oyente al hablante. La comunicación oral tiene la capacidad de utilizar la voz, los gestos y todos los recursos de la expresividad de movimientos del hablante. Cuando nosotros utilizamos la comunicación oral para expresar una idea, no solamente es la emisión de un sonido o la emisión de una palabra, sino que esta emisión se acompaña de gestos o de movimientos que realiza el cuerpo y lo cual pertenece a lo que nosotros conocemos como comunicación no verbal. La entonación de la voz, la gesticulación y los movimientos ayudan a interpretar con mayor exactitud el significado de los mensajes, los apoyan y los complementan. En la comunicación oral, como ya les comentaba, regularmente cometemos muchos errores. Usamos un vocabulario con significados y pronunciación incorrectos. Decimos frases incompletas, usamos repeticiones, redundancias, etc. Sin embargo, para el que escucha, muchas veces no se da cuenta de estos errores o estas dificultades en la comunicación oral. ¿Por qué? Porque a veces el mensaje que nosotros emitimos lo hacemos con rapidez o con una naturalidad en el habla. Una de las desventajas que pudiéramos mencionar para la comunicación oral es que una vez que se ha emitido el mensaje o que se ha dado una idea, difícilmente podemos desaparecerlo, porque la comunicación oral se da de manera inmediata. Cuando el emisor da una idea, el receptor automáticamente la percibe, la recibe y la procesa. Entonces, la comunicación oral es aquí cuando recobra su importancia como un medio que facilita y que propicia la interacción permanente, constante y cotidiana en nuestra relación con las demás personas. La comunicación oral va a ser espontánea, es natural.
Cuando una persona interactúa con un amigo, con una persona, con su pareja, con sus familiares, estamos diciendo que nos vamos a comunicar principalmente por medio de una comunicación oral. Por eso es espontánea, se da en cualquier contexto y ante cualquier situación. Se rectifica, es decir, si yo emito una idea, automáticamente puedo rectificar si fue errónea o puedo dar otros antecedentes que le permitan al receptor comprender con mayor precisión la idea que yo emito. Utiliza modismos y dichos, repite palabras, es casi siempre informal. ¿Por qué es casi informal? Porque no nos centramos específicamente en conocer cuáles son las cualidades exactas o cuáles son las prioridades o características que presenta la comunicación oral, sino que lo hacemos con la naturalidad que caracteriza al ser humano. No nos esforzamos por buscar modos de expresión no repetitiva o con gran elegancia. También la comunicación oral es dinámica, se amplía con explicaciones, rompe con la sintaxis y en muchas de las ocasiones no toma en cuenta las convencionalidades del sistema de comunicación. Dentro del salón de clases, muchas veces nosotros vamos a utilizar o vamos a recurrir a lo que es la comunicación oral. Para ello, vamos a entender que la comunicación oral va a posibilitar que los alumnos practiquen el código oral y escrito mediante ejercicios reales. Cuando nosotros utilizamos la comunicación oral, nuestras clases pueden ser más activas y participativas, ya que se realizan ejercicios que recrean situaciones reales de comunicación, en donde la lengua que aprenden los alumnos puede ser y puede darse de manera real y contextualizada. Los alumnos utilizan la comunicación oral para verse involucrados en situaciones de grupo, de parejas, en trabajos cotidianos del aula e incluso en la misma comunicación que podemos generar con nuestras familias. Los ejercicios que permiten que los alumnos desarrollen 4 habilidades lingüísticas vinculadas a la comunicación oral son hablar, escuchar, leer y escribir. Estas 4 habilidades están relacionadas directamente con la comunicación oral y forman parte de lo que nosotros conocemos como competencia comunicativa. La competencia comunicativa hace referencia a las habilidades que debe de poseer y que debe de desarrollar el ser humano para favorecer la comunicación, la interacción y el aprendizaje con sus iguales. Es necesario que en el aula y en cualquier contexto en el que nosotros nos movamos podamos favorecer la creación de ambientes de aprendizaje donde la característica principal sea un clima positivo y acogedor en el aula, para que los alumnos tengan la plena libertad para opinar, sugerir, hacer preguntas, manifestar sus puntos de vista, realizar críticas, expresar sentimientos y emociones. Esto es lo que pudiéramos nosotros encuadrar en cuanto a las ventajas o lo que puede posibilitar el uso permanente de la comunicación oral en el entorno en el que nos movemos. Además, podemos citar que la comunicación oral tiene ciertas cualidades que la hacen única. La primera cualidad es la coherencia. Esta cualidad hace referencia a que las ideas que nosotros podemos estar emitiendo o comunicando deben de tener una secuencia lógica. La coherencia pues significa que tengamos un hilamiento en nuestras ideas, que podamos tener un hilo conductor donde podamos generar un mensaje que sea comprendido por el emisor. La siguiente cualidad es la fluidez, que consiste en el desarrollo continuo y espontáneo de las ideas. Cuando alguien habla con fluidez, demuestra dominio de su idioma o de su lengua. Hablar con fluidez consiste en que nosotros podamos hablar con una velocidad adecuada, manifestando que tenemos dominio de lo que estamos hablando. La fluidez se asocia con la dicción, y la dicción consiste en la pronunciación correcta de las palabras, es decir, hablar de forma clara. Cuando nosotros pronunciamos palabras de manera correcta, decimos que nuestra comunicación oral presenta dicción.
Otra cualidad de este sistema de comunicación es el volumen. Cuando nosotros aprendemos a hablar en un grupo de compañeros, cuando aprendemos a hablar frente a un grupo de personas, tenemos que poder regular el volumen de nuestra voz. Y el volumen hace referencia a la intensidad de la voz, que debe graduarse de acuerdo con el tamaño del lugar y el número de personas a quien va dirigido el mensaje. Entonces el volumen es la intensidad que nosotros le damos a nuestro tono de voz para poder comunicar un mensaje. Y por último llegamos al tono de voz, que este tono de voz debe de variar de acuerdo a lo que se expresa verbalmente. Algunos otros autores señalan como una cualidad importante la emotividad. La emotividad consiste en poner un énfasis a lo que nosotros comunicamos. Es decir, si yo voy a hablar de una cuestión de que tengamos energía, de que seamos activos, de que seamos propositivos, pues mi lenguaje debe de tener esa cualidad, debe de tener esa emotividad. Si yo estoy dando un mensaje de tristeza, mi lenguaje también lo debe de manifestar. Mi comunicación oral debe de estar acorde con estas cualidades que les estoy manejando, que es la coherencia, la dicción, el volumen, la fluidez y el tono de voz. ¿Cuáles son los aspectos que nosotros podemos considerar como fundamentales en la comunicación oral? Primero, los conocimientos, que van a hacer referencia a aquellas informaciones que tenemos memorizadas, que para ser expresadas necesitan del dominio de la lengua. Los conocimientos hacen referencia pues a todas ideas que nosotros tenemos en nuestra estructura mental y que van a permitir que nosotros podamos emitir un mensaje, que podamos decir qué pensamos o qué sentimos. Ese es el primer aspecto. Y el segundo aspecto son las habilidades, las cuales hacen referencia a todas las acciones que puedes realizar tú como ser social, tú como ser comunicativo, para poder manifestar comportamientos que mantenemos en las comunicaciones orales, tales como la habilidad para adaptarnos a un tema, para adecuar el lenguaje, entre otras. Hasta aquí hemos analizado cuáles son las principales características y en qué consiste primordialmente la comunicación oral. Ahora analizaremos cuáles son las ventajas de una comunicación oral. Primero es que va a ser una comunicación interpersonal. ¿Por qué? Porque nos va a permitir comprender cómo se da este acto de comunicación de manera personal. Va a ser interpersonal en el sentido de que mi comunicación me va a permitir relacionarme directamente con el otro o con los otros, de tal manera de que podamos completar un proceso de comunicación. La siguiente ventaja es que se caracteriza por tener una retroalimentación rápida y espontánea. En consecuencia, se pueden tomar decisiones muy rápidas. En este sentido, pues vamos a entender que la comunicación oral se va a dar de manera rápida, de manera inmediata, porque yo voy a emitir un mensaje y ese mensaje automáticamente va a ser analizado, va a ser procesado e interiorizado por el receptor que participa en el proceso de comunicación. También nos dice que no existe una rigidez en lo que respecta a la comunicación oral, porque permite tener una mayor flexibilidad en la toma de decisiones. Estas decisiones que pueden cambiar a lo largo del intercambio de la información. Otra de las características de la comunicación oral es que va a ser efectiva en la resolución de problemas. Cuando nosotros tenemos o estamos frente a un conflicto, ese conflicto lo podemos resolver o lo podemos mediatizar a partir de la comunicación oral. Entonces me permite pues resolver problemas o conflictos. El uso de la comunicación oral ahorra tiempo, dinero y esfuerzos. Por ello, este tipo de comunicación se usa preferentemente ante lo que es la comunicación escrita, que es un proceso de comunicación más formal,
en donde tenemos que tener otro tipo de cuidados o de conocimientos, como es el uso de las reglas ortográficas, de los signos de puntuación, de las reglas de acentuación, de la coherencia, de la sintaxis, de la semántica, y esto no se vive en lo que es la comunicación oral. Y por último, tenemos que la comunicación oral es un tipo de comunicación que genera bienestar y agrado, y sobre todo que va a fomentar el trabajo en equipo y el intercambio de la información. También va a incrementar la energía grupal en los equipos de trabajo. Llegamos entonces a lo que son las desventajas de la comunicación oral. Una de las ventajas que pudiéramos decir y que ya he venido comentando con ustedes es el hecho de que una vez que se emite el mensaje no lo podemos cambiar, porque la comunicación oral es casi automática. Yo emito, tú recibes, y esa información ya no se puede cambiar. Así que los contenidos de la comunicación oral son inestables. Ello significa que este tipo de comunicación es difícil de mantener por un tiempo, debido a que muchas veces no coincidimos en el nivel de comunicación, en el tipo de lenguaje, en el tipo de vocabulario que utilizamos, y al final pues los contenidos que tú emites o que tú dices de manera verbal pues no tienen validez, porque tú no puedes comprobar que dijiste algo, no hay antecedente de la comunicación oral y por lo tanto no tiene validez el conocimiento que estás diciendo o que estás propiciando en tus estudiantes. También nos dice que no es recomendable en cuestiones comerciales o legales. La comunicación oral en estos ámbitos de lo que es el ámbito comercial y legal no es recomendable, porque en estos casos se necesita que el mensaje mantenga su vigencia en el tiempo, condición que no se garantiza con la comunicación oral. Por último, otra desventaja que podemos establecer para este tipo de comunicación es que pueden aparecer malentendidos durante la comunicación oral. Esto es debido a que es menos detallada que los otros tipos de comunicación. Bien, terminamos esta parte o este contenido temático solamente señalando que vamos a tener dos tipos de comunicación, lo que es la comunicación oral individual y lo que es la comunicación oral colectiva. Dentro de la comunicación oral individual vamos a caracterizar a la charla, a la conferencia y al discurso, mientras que en la comunicación oral colectiva vamos a hablar de un diálogo, de una entrevista, de la oratoria, del debate y de la mesa redonda. Estos tipos de comunicación van a ser importantes para que tú puedas acceder a nuevos contenidos o a nuevos temas que vamos a estar desarrollando en esta unidad de aprendizaje. Bien, me despido de ustedes y les envío un cordial saludo. Este fue el contenido temático Comunicación Oral, que pertenece a la unidad temática Comunicación Oral y Escrita. Les envío un cordial saludo y hasta la vista.